Buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio de Mesa de Centro. Hoy tengo con ustedes una invitada que, como todos los episodios, no se van a imaginar. Ella es una amiga, una hermana, una socia. Hoy está con nosotros Susi Durán, que la invité porque creo que tiene una historia de vida como pocas he escuchado en mis 32 años de vida. Y ustedes saben que este podcast es para hablar de espiritualidad desde el approach que cada uno tenga, porque cada uno vive su verdad. Y Susi, pues qué emoción que estés acá con nosotros, ya te vas a presentar, pero de verdad que tu historia me ha conmovido y creo que a las personas que te conocemos, creo que tu historia es una historia que es para contar y para ser escuchada. Entonces, gracias por estar acá y pues ya te puedes presentar. Ay, no, Gordy, gracias a ti por invitarme. En verdad me encanta estar aquí. No me imaginé nunca, te decía ahorita, como estar en un espacio así hablando pues de lo que vamos a hablar. Pero bueno, la vida te da muchas sorpresas y me encanta estar hablando de este tema que siento que igual con el tiempo voy a ir aprendiendo más y ojalá pueda seguir compartiendo en un futuro. Ay, me encanta. Chuchi, preséntate. ¿Qué les cuento? Mi nombre es Susana, tengo 32 años, vivo aquí en Medellín. Trabajo con mi voz. Em, no sé qué más te cuento. Human being. Em, es tan difícil hablar de uno, más fácil hablar de los demás. Pero bueno, no. Como decías ahorita, pues hemos sido amigas. Es súper curiosa la historia de Mari y mía, de nuestra amistad, porque somos amigas desde... La Pucha, guardería. literal, es que ni siquiera sé cuántos años tiene uno en la guardería, pero bueno, desde la guardería, por circunstancias de la vida, como que nos separaban y nos volvía la vida a juntarnos y otra vez, y aquí estamos sentadas otra vez. Como que, bueno, eso me encanta. Siento que somos un complemento súper chévere. Sí, siempre hemos dicho como que socias de vida. Sí, Pues literal. Hagamos lo que hagamos, siempre seremos socias. amiga, me encanta. Pues para los que nos están escuchando, el tema de hoy, que creo que va a ser como el centro de este episodio, es la relación que vos construiste hace relativamente poco con Ujú, Dios, que exacto. lo vamos a llamar así, porque creo que pasaste tú y tu familia un momento que ya vamos a conversar sobre él, absolutamente transformador para cada uno de los miembros de la familia Ujú. y cómo esta situación que los movió y los transformó y los tocó tanto, los hizo literalmente evolucionar como familia. Es como Ujú. esos momentos en la vida en los que sos como, o te das cuenta, cambias, evolucionas y seguís al siguiente nivel, o qué estamos haciendo. Sí, sí, es como ese momento en que llega de verdad la pregunta difícil. Pero bueno, ¿quieres que cuente la historia como desde el Sí, principio? Como, o como, bueno, quiero que empecemos por donde vos la querás coger, pero quiero que empecemos con cómo empezó todo. El inicio como de esta de nueva relación, sí. pongámoslo así. Realmente, como dices, todo empezó a raíz de un accidente que tuvo mi papá en el 2024. Él tuvo varias isquemias cerebrales, o sea, y fue una cosa así como de la nada, como que un día estábamos en la casa normal y al otro día estábamos en la UCI, pues no entendiendo nada. Entonces, a raíz de eso, pues fue una situación realmente como muy delicada, pues un tema de salud muy delicado, en el cual pues digamos que gracias a Dios mi familia es muy unida y aunque todos viven en diferentes pues partes del mundo prácticamente, muchos vinieron a estar con nosotros, entre esas mi prima, que es pues mi hermana, de hecho ya le dice papi a mi papá, pero es su papá político, que esa es otra historia, y su mamá, que es la hermana de mi mamá, que es demasiado cercana, son como un núcleo muy cercano para nosotros. Entonces, atravesando, digamos, ese momento, llegan ellas. Y realmente al principio fue súper difícil porque de verdad era como disasociar, pues como yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y cuando ellas llegaron, ellas son cristianas de hace más tiempo, llegaron como a traernos como ese apoyo desde el lado de Dios, que yo al principio nunca me negué, por supuesto no me parecía mal, pero al principio digamos que no lo entendía tanto y no lo sentía tan cercano.
Pero digamos que, bueno, fue un mes y medio casi en la clínica, que de hecho ahorita pasé por la clínica del Rosario, ahí fue donde estuvo mi papá y pasando lloré, pues Claro. porque no, casi nunca paso por ahí y ahorita lloré y dije, wow, voy a hablar de esto justo hoy. Em, y atravesamos como muchos momentos, digamos, en esa estancia en la clínica. Entonces, obviamente al principio es como, digamos, cuando mi papá está más delicado, como de que el pronóstico es súper reservado, como que no había como mucha, digamos, no quiero decir esperanza, pero más que todo era como que, como realidad, como información real y como de esto está pasando porque todavía había que esperar, bueno, él estaba pues en coma, indujeron, Inducieron, bueno, no sabemos. lo pusieron en coma porque él estaba, pues le dieron esas isquemias y era muy peligroso porque estaba teniendo convulsiones. Entonces, eso pues podía ser fatal, entonces lo pusieron en coma y la verdad fue demasiado impresionante, pues como que yo nunca había visto a alguien en coma y menos a mi papá, pues como que y aquí entre nos, pues yo siempre había tenido como un miedo súper fuerte, no me preguntes por qué, de que a mi papá le pasara algo. Solo porque sí, o sea, yo me acostaba por las noches y pensaba que nunca le pase nada a mi papá, si no me muero. Y bueno, y justo estaba ahí ya en esa situación. Eh, y entonces empiezan mi tía y María como a empezar a hablarnos de Dios, como sentémonos a orar, pues como que, y yo, listo, pues como que hagámoslo. Y mientras estábamos en ese proceso de no solo orar por mi papá, como que realmente ellas también empezaron a orar por nosotros, pues por como nosotros como familia, porque pues al final, aunque mi papá es el que está pasando por un momento prácticamente de vida o muerte, nosotros también estamos como en una delgada línea también, o sea, estamos muy delicados también. Eh, y ellas empiezan como a enseñarnos un poco más, sobre todo a mí, porque digamos mi hermano ya había tenido un acercamiento con Dios y mi mamá también, pues digamos de toda la vida de familia religiosa, católica, pero tú sabes que a veces uno como que cuando no entiende algo se aleja. Entonces yo venía no de no creer en Dios, sino de no tener una relación con Él muy cercana, ni de cuestionarme cosas de Él, sino como que realmente siento que yo venía con muchísima información de muchas partes, que al final para mí eso no era nada, pues porque no era, pues sí, no era No te como, no me conectaba. conectaba realmente y a veces yo me preguntaba eso porque sentía que a muchas personas les funcionaban muchas cosas o creían en otras cosas y yo pensaba como, pucha, yo de verdad como que a mí no me funciona eso, pero pues la vida sigue, ¿no? Y realmente, bueno, estando en esa situación tan difícil, como que cuando a ti te empiezan a hablar de tenemos que orar, tenemos que, pues como que juntarnos en fe y todo esto, uy, para mí al principio fue súper, como que fue pucha, Como que lo rechazaste de uno, ok. no tanto un rechazo, sino que sentí que era demasiada información, porque como que en mi cabeza estaba, pucha, que mi papá no se muera, pero a la vez era como que, bueno, esto es Dios, Dios es amor, es como mucha información, más que todo era como que muy abrumador en el momento, pero también sentía como que si no creo ya, o si no oramos ya, yo no creo y no recibo a Dios en mi corazón, como que no va a funcionar, o sea, como esa presión que uno se pone a veces de si no creo no funciona. Entonces, yo empecé como de a poquitos y creo que no está mal, porque a veces uno siente que como que o cree ya Sí, es total. es demasiada información. Y es una información súper bonita, pero realmente recibirla como de corazón es muy importante. Entonces, como que tuve varios momentos que fueron personas de la iglesia de mi tía, que ahorita les hablo de eso, eh, hablarme de Dios y como que realmente empecé como a bajar la guardia y como que a dejarme llevar de, listo, pues como que estamos en esto, como que yo también lo quiero recibir como que a mi manera no forzada y estuvo bien, porque realmente nunca fue como que alguien me obligara a hacerlo, no, fue como que simplemente como que se fue dando y fue bonito. Tuvo momentos difíciles, como confrontantes, realmente porque nos acompañaron muchas personas también como de la iglesia de mi tía de Estados Unidos. Mm, y me acuerdo una vez que mi papá tuvo como momentos buenos, que como que teníamos como que esperanza y otros momentos que decíamos,
es que todo puede pasar porque a veces en un momento nos dijeron, no hay actividad cerebral, parece. Entonces, pues ahí uno ¿Qué no sabe hace? si es mejor pues si quede vivo pero quede como un vegetal o si hay esperanza, ¿me entiendes? Entonces hubo muchos momentos y agradezco como que realmente mi tía y mi prima estuvieran ahí para guiarnos, porque realmente también a veces en los médicos hubo como una desesperanza y nosotros decidimos como, pucha, no, cancelamos esa información y decidimos en serio creer que va a mejorar, porque a veces también hay muchas opiniones de varios médicos, entonces como que, pucha, si uno se queda con el más fatalista, porque a veces hay algunos que son más fatalistas, pues es muy El difícil en panorama se esa pone oscuro. situación, como que Ujú. sí, es de verdad muy fácil irse por el hueco. Entonces, en uno de esos momentos altibajos, eh, me acuerdo que una de las líderes de la iglesia, estábamos hablando por celular, y ella me dijo como, me acuerdo que era súper temprano, y me dijo como, si es la voluntad de Dios que tu papá se vaya con él, a estar con él, tú lo tienes que aceptar. Y, y pues como que Y eso así es. es. Y yo le decía, no, 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 yo no puedo aceptar. O sea, te lo juro que a, a mí se me vino eso como un balde de agua fría. Yo le dije, no, 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 es que yo no puedo aceptar eso. Yo no, no, yo, por favor, o sea, por favor, pidámosle a Dios. O sea, que por favor, yo quiero que se quede conmigo así, pero como que pucha, era muy difícil, es muy difícil que a uno le digan como tienes que aceptar en serio su voluntad. Y a veces su voluntad no es lo que uno capaz quisiera para su vida, pues solo él sabe lo que es mejor para todos. Y si en verdad lo mejor para mi papá hubiera sido en ese momento irse a estar con Dios, pues así tenía que ser. Pucha, súper duro. Yo decía, esto es, esto es ser cristiano muy duro, pucha. Bueno, eh, afortunadamente eso no pasó. Digamos que mi papá logra tener una evolución dentro de la UCI, dentro pues de la clínica, ya después pasa a hospitalización. Eh, Bien, difícil, porque mi papá le dio una hemiparesia, si no estoy mal el término, del lado izquierdo de su cuerpo. Y Entonces, eso es que Susi. de las extremidades, o sea, él no, no podía mover ni el brazo ni la pierna izquierda. Él bajó 15 kilos estando en la clínica. O sea, mi papá es un hombre delgado, pero fuerte. O sea, mi papá siempre ha sido muy musculoso. Pero de verdad que él salió, pues casi que como una cabeza flotante. Tanto él no se podía sentar, no tenía fuerza de nada. O sea, prácticamente, literal, fue un renacer. O sea, mi papá en ese momento practica cómo caminar, pero él tuvo que aprender cómo tragar, cómo llevarse la comida a la boca, en un momento casi que cómo hablar, porque hablaba súper arrastrado, como, como que conectar cerebro, palabras. Em, Como que fue un proceso súper difícil dentro de la clínica, pero también fue un proceso difícil después de la clínica. Claro, ahí es Pero donde empieza la entonces, segunda prueba. algo que no, que se me olvidó contar, fue que estando mi papá pues en la clínica, en uno de esos momentos muy difíciles, mi tía nos preguntó como que si queríamos ir a la iglesia. Entonces como que a uno le dicen la iglesia y uno tiene en mente pues como la iglesia como convencional o tradicional a la que lo han llevado uno las abuelas, las tías, o a la que ha ido en Semana Santa, pues como que, pero yo en ese momento dije, vamos, pues como que vamos, Lo que sea, lo que lo sirva en que este sea, o sea, en momento. este momento lo que ¿Qué hay sea. que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cuántas Sí, oraciones? ahí ¿A quién? con quién me confieso, qué hago, Todo, pero que mi papá listo. se quede. Y fuimos a una iglesia cristiana aquí en Medellín que se llama Senfol. Yo nunca había ido y me acuerdo que íbamos tarde. Es más, mi otra prima de Miami también estaba acá. Eh, y fuimos muy corriendo porque íbamos tarde y pues qué pena llegar tarde a la iglesia. Y llegamos, mi prima ya me había contado como un poco como cómo era la dinámica, pero hasta que tú no vas allá como que tú no entiendes cómo es. Y llegamos y estaban en el worship. Worship es literalmente cantar. Y allá ponen como la letra de las canciones, pues como en una pantalla. Y llegamos y la gente estaba cantando. Pucha, a mí no se me olvida que yo estaba así parada
como que en la mitad de una gente desconocida. Una de mis primas estaba al lado, pero estábamos regados porque ya estaba muy llena la iglesia. Y yo en ese momento cerré los ojos y dije, huepucha, esto es lo que yo había estado buscando tanto tiempo, pero sin saberlo. Pues como que yo de verdad no lo estaba como actively buscando, sino que simplemente llegó a mí a través de mi tía y mi prima, que fueron un instrumento en ese momento. Y de verdad que en ese momento yo conecté. No, todavía no sabía muchas cosas, aún no sé muchas cosas, pero en ese momento yo dije, es esto. Pucha, yo veía a la gente, yo decía, es que yo no puedo creer esto. O sea, era demasiado lindo, como demasiado lindo dentro de lo difícil que yo estaba viendo en ese momento. Como que yo me acuerdo que yo decía, esto es hermoso, pero yo solo lloraba. Pues yo era como que encontré mi lugar, pero que mi papá, ay, señor. Pero bueno, creo que realmente por ahí fue como por donde conecté, porque es diferente que te cuenten que muchas cosas a que tú ya vayas y lo vivas. Y creo que todos como que conectamos de maneras diferentes. Creo que hay algunos se conectan más leyendo la palabra, otros escuchando oraciones. Yo me conecté mucho y entré por ahí por la música y por el worship y me encanta, pues, o sea, como que mi playlist por las mañanas, worship. Pero bueno, me desvié. No, pero espérate, me encanta que te hayas desviado porque vamos a ir tocando como puntos en esta historia que estás contando maravillosamente. Y es, ustedes, esto pasó de la nada, pues es que es algo muy importante, Sí, que no era como que, ay, él venía, como, no, sí, él sí, sí. estaba perfecto, al otro día él entra a cirugía y ocurre todo esto. Ujú. Entonces es como ese primer diagnóstico o esa primera alerta de los médicos, cómo lo voy a digerir, pues, y cómo sostengo a mi familia y cómo me sostengo a mí y qué me está sosteniendo a mí, que creo Ujú. que es algo que quisiera que tocáramos, Chuchi, y es antes como de llegar a tu lugar, que Ujú. pues es la iglesia, Sí. vos, ¿qué era lo que te hacía sentir sostenido? ¿Cómo describirías tu relación con Dios antes de esto? Como que antes de esto, yo siento que yo sí tenía, o sea, como que comunicación, que es diferente a tener una relación. Como que yo sí me comunicaba con él, pero creo que me comunicaba con él muy a veces cuando estaban pasando como cosas malas o cosas de pronto como que yo decía, pucha, Dios, ¿esto por qué no me sale? ¿Por qué? Porque como muy desde la queja. Pero antes de eso, como que siento que no tenía una relación sólida y cuestionaba muchas cosas como convencionales de la historia de la iglesia y como de la intervención humana. Y yo decía, yo no entiendo eso. Yo simplemente quiero tener mi relación con él, pues, o como mi comunicación con él, porque en ese momento no lo percibía como una relación y ya. Ya, Pero siento que era pues eso no era una relación, no tenía fondo, o sea, era demasiado vacío, ¿me ya. entiendes? No era como una cosa sólida. Y creo que por eso como que por mucho tiempo yo sentía que no conectaba con nada, porque, o sea, en el fondo eso era, pero no, o sea, como cualquier relación tú la tienes que cultivar, conocer, preguntar, escuchar, a veces estar en silencio, ¿me entiendes? Y a Ujú. veces, o sea, eso es lo bonito y lo retador de tener una relación con Dios, porque a veces uno quiere demasiadas respuestas ya, de inmediato, pero no es así. Claro, se tiene que construir. Ujú. Gorda, ¿en qué momento vos te das cuenta que las herramientas que tenés en este momento, pues hasta ese diagnóstico, pues no son suficientes? O sea, como, porque es que, no sé, pues, y no como que con ánimo de ofender a nadie, pero a veces cuando siento que uno está en un momento difícil, inconscientemente uno acude a él. Pues como que es lo único que hay, ¿me entiendes? Como que realmente cuando uno siempre lo necesita, pero cuando uno se ve en la necesidad, es que a uno se le olvida otras creencias o otras cosas y lo busca él. Entonces creo que eso era como lo que me faltaba a mí, Ese realmente, empujón. sí, como que, sí, o sea, fue de una manera un poco abrupta, señor, pero si no hubiera sido así, creo que no hubiera habido cambio y como transformación real. Pues como que obviamente yo siento que igual la transformación
se va cultivando y va ocurriendo pues como día a día, no es como que yo ya soy otra persona, pues, y como que quién es esa, no. Pero siento que igual, sí, algo sí cambia en el fondo de uno, pues porque tú ya como que ves las cosas de una manera diferente, pues como ciertas cosas. Me encanta. Y ahorita creo que dice, creo que es la palabra más importante de toda esta conversación, y es renacer. Uy, sí, Para vos, para tu papá, para tu familia, para tu relación con Dios. para todos. O sea, como que, por ejemplo, en mi casa en este momento, siempre que vamos a comer un plato, o sea, desayuno, almuerzo, lo que sea, bueno, primero, para nosotros es costumbre como que sentarnos todos en la mesa y comer, ¿cierto? Eh, y siempre que lo hacemos, oramos, como que eso no era un hábito o una creencia o lo que sea, como lo llamemos, en mi casa, pues como que, y ahora es como que impensable no hacerlo, ¿me entiendes? Como que literal somos, bueno, ¿quién va a orar? Y como que nos vamos turnando. Y es muy lindo, la verdad, porque es como ese momento en donde son segundos en los que uno se sienta y da gracias por la comida que de verdad a veces uno como que la da por sentado y es hacer conciencia de lo afortunados que somos, primero estar ahí sentados los cuatro con mi papá, o los que estemos en la mesa, y segundo, pues como que la bendición de tener los alimentos que tenemos y tener la fortuna y la seguridad de que vamos a tener todas las comidas del día, ¿me entiendes? Entonces solo eso es como, wow, gracias Dios. Me encanta. Y mira que es literal, fue un renacer, porque, y uno muchas veces, pues yo, voy a hablar por mí, cuando yo me imagino un renacer o como un, es como que hay sí, como una flor que va soltando los petalitos que no eran y ya se vuelve así súper colorida y uno se lo Claro, imagina como un proceso muy bonito, muy fácil, en el que te vuelves una flor hermosa, pero para volverte una flor hermosa tenés que pasar por ese shedding como de esos sí, pétalos que ya no van, claro. que se caiga lo Que a viejo. veces, o sea, que a veces lo viejo puede parecer bonito y a veces es duro de soltar, pero pucha, cuando ya uno lo suelta, uno es como, wow. O sea, siento que, y sobre todo ahora que hay tanta información de tantas cosas, como que agradezco demasiado tener mi foco y estar como que tan firme con, pues como en lo que creo y lo que soy, ¿me entiendes? Como que ya no tengo que mirar a un lado y como que preguntar y como que qué está pasando y que es como que no, como que yo sé que puedo hablar con Dios. También he buscado pues como herramientas como para aprender, porque no es como que ya abro la Biblia y sabías de memoria, no. Eh, que sé que hay personas que sí, pues como que, wow, lo admiro demasiado. Pero por ejemplo, hay una chica de aquí de Medellín que se llama Juliana Barrera. Ella, la historia de ella es bacanísima. O sea, literalmente ella dejó todo por irse a estudiar a Estados Unidos pues sí, como en la iglesia, no me acuerdo el nombre, Bethel creo que se llama. Súper wow, pero ella dejó literal todo, su trabajo, todo. O sea, Dios le pidió renunciar a un montón de cosas y ella fue, y como Dios la ha sostenido en su proceso, es, o sea, impresionante. Y ella hace unos devocionales online, lunes y martes, lunes y miércoles, por si se quieren conectar. Y es súper bacano porque ella, pues ella va explicando como la palabra. Entonces, por ejemplo, los miércoles leemos Romanos y lo va explicando y preguntas, como de una manera tan conversada y tan natural. A veces hay devocionales que son más fuertes que otros que uno es como que, wow, sí, como que hay que hacer caso, pues, o quiero estar como del lado correcto, pero me ha parecido increíble porque de verdad es una herramienta súper bacana, porque a veces cuando a uno, bueno, o a mí antes me decían la Biblia, Dios, pues como religión, yo era como que súper ajeno a mí, como que yo no entiendo nada, ni me interesaba tampoco como que meterme a estudiar, como que me da curiosidad, no, la verdad, no. Pero ahora sí. Entonces trato de buscar también esas herramientas porque lo que decía, como que a veces de pronto uno conecta de maneras diferentes. Entonces, tipo, yo con Juliana conecto, yendo a la iglesia conecto. Y me gusta, por ejemplo, hacer conexiones entre el worship, porque los worship pues hablan de la Biblia, pero como que cuando lo leo en la Biblia y como que, esta es esta canción que habla de esto, y ya como que cuando la entiendo más es como,
la canto con más furor porque es como que ya sé más de lo que estamos hablando, o sea, ya sé qué es lo que quieres. Entonces me encanta porque es como que siempre estoy descubriendo cosas, pues porque es un libro gigante que creo que uno no para de aprender de él. Y además, guiño guiño, eh, me vi una serie, se llama The Chosen. Nunca me imaginé pues como yo viéndome una serie de la historia de Jesús y los evangelios, pero primero, wow, de producción, y segundo, wow, o sea, te lo juro que es impresionante como uno, como que uno la ve, primero quiero ir a abrazar a Jesús, o sea, como que te amo. Pero es como ponerle cara, y a veces cuando uno le pone cara a las historias y como que, por ejemplo, este era Mateo, este era Juan, este era Simón, como que, ah, pucha, como que ya lo veo con más claridad y con entendimiento, es como que, wow, amo demasiado. O sea, entonces esas herramientas hoy creo que son súper poderosas para en serio uno poder conectar. Y como que, pues, hasta ChatGPT lo puede ayudar a uno a Obvio. entender. Entonces, si de verdad uno siente como ese fuego y ese llamado, es como que bacano uno seguir cultivándolo. Porque a veces es fácil como olvidarlo en la Claro. rutina, pues como, sí, del día a día, de la cita, la preocupación, taca taca, aquí y allá, pero como que siento que sacar esos espacios para cultivar la relación y lo bacano de lo que he entendido es como que no tienes, a ver, como que no hay reglas en el sentido de no tienes que orar por la mañana, porque si no es por la mañana, entonces no, es como que como es tu relación con Dios, ¿verdad? Entonces si te funciona más conectar cuando te levantas, cuando te vas a acostar, no sé, en la mitad del día o en el día a día. O sea, yo siento, por ejemplo, que yo hablo con Dios todo el día. O sea, Él sabe que yo soy una parlanchina, yo me levanto, hablo con Él, antes de acostarme hablo con Él, durante el día hablo con Él. O sea, hoy en día, cada que me llega un casting, por ejemplo, le doy las gracias porque, o sea, como que sé que Él pone en la mente de las personas mi talento y mis capacidades y como que gracias. Así no quede en el casting, pero o sea, él me está apoyando en lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Y hasta el punto de que, ojalá que no, pero le he dicho como que, o sea, yo amo eso con todo mi corazón, pero pues como que quiero saber que tengo tu apoyo también, porque para mí es importante como que te guste, que esté bien. Y afortunadamente sigo trabajando con mi voz. Pues aquí estamos Aquí hablando por un estamos, micrófono. hablando por un micro de Jesus. Chuchi, mira que te iba a preguntar ahora como que cómo se ha ido transformando tu vida a partir de tu relación con él y creo que me lo acabaste de responder un poquito como en esos momentos en los que empiezas como a decir como venga que yo ya no estoy sola, como que ya no estoy como Susana contra el mundo y a ver qué me invento o quién me dice algo que de pronto me sirva y creo que ahí hace que me parece muy bacano que de eso se trata este podcast y es como de cómo las verdades de todos se van conectando sin importar una religión, una creencia, es como esa conexión como con la fuente, con Dios, con el universo, con como lo llame cada uno y es como ese, pucha, es que ya no estoy sola, es que ya no estoy sola y no es Sí. una voz que está afuera, es una voz que está acá. No, y como que tú también vas entendiendo, bueno, yo he ido entendiendo como que tú también tienes al Espíritu Santo adentro. O sea, eso es algo como complejo de entender al principio, eh, pero como que yo lo he ido entendiendo con el tiempo y con las situaciones, como que, en fin, que es algo súper bonito. Entonces, como que creo que ahorita que hablábamos de eso, de lo que no conectaba, era eso. Yo sentía una soledad profunda e infinita. O sea, te lo juro. Y en ese momento que yo digo, bueno, lo que sea, pero estoy con Dios, es muy diferente. Como la sensación y la paz es demasiado diferente porque al final Dios es libertad. Como que cuando tú aceptas eso es como, wow, como que la vida es más fácil si tienes a Dios en ella. Entonces como que camino más tranquila no significa que la vida va a ser más fácil o que pues como que Dios no dijo te voy a hacer la vida fácil y ya, no, te va a decir, te va a acompañar. Entonces, en los momentos felices, en los momentos tristes, duros, buenos, ahí está. Entonces, es muy reconfortante saber eso. Susi, pues yo creo que acabaste de decirlo todo, pues es, ya no camino sola Ujú. y ya no estoy sola Sí. y sé que está ahí siempre, ¿cierto? Chuchi, creo que para todos, pues voy a hablar por todas las personas que estamos escuchando este programa,
creo que ha sido una historia que a cada uno le va a tocar una parte de su corazón, la que sea. Sí. Pues así, pues como mínimo a cuestionarse la relación que tiene con Dios. Sí, de pronto si alguien está como con esa duda de creo en Él, pero no sé cómo acercarme a Él, eh, como que sí hay formas eh, y personas que te pueden ayudar en el proceso, que me han ayudado en el proceso, que sigo en el proceso, pero es como que de corazón quieras como conocer a Dios y a Jesús, y te lo juro que tú que estás escuchando estás súper invitado. Estás súper invitado porque Dios te ama. O sea, Dios es puro amor y Él ama a sus hijos, entonces Él lo que más quiere es que lo busques. Amiga, gracias por este espacio. Ay, no, espérate. Contame. No les mostré algo que traje. Ay, me encanta. Sí, claro que sí. Bueno, porque ahorita estamos hablando de la Biblia. Yo sé que cuando uno dice Biblia se imagina como un libro, como súper, no sé qué dice, no entiendo nada, leí y quedé en las mismas. Hay varias versiones de la Biblia. Esta es la mía, es súper hermosa. Esta es la nueva traducción viviente. O sea, digo hay varias versiones porque hay varias como traducciones. Entonces, por lo general, la gente tiene en su mente una que se llama Reina Valera, que es así, es en un lenguaje como súper, what the fuck. Pero esta, digamos que se va como acoplando más como al, pues sí, al lenguaje que usamos más como en el día a día. No, pues va a decir como Sí, pues no es como que Jesús le dijo a los apóstoles, sí, Nea, ¿qué sí, entonces pasa? Jesús le dijo, oye, pues no, no teman pues, no. Pero sí se entiende más. Y este es muy lindo porque tiene como dibujitos, como explicaciones, o sea, es que te quiero mostrar. Y tiene para escribir acá a los laditos, mira, súper lindo. Es interactiva. Es Qué interactiva. cool. Entonces me ha parecido súper linda. Si quieren empezar a leer la Biblia, a mí me han recomendado empezar por Juan. Entonces es un libro súper chévere, empiecen por Juan. Eh, no tiene un orden, pues como digamos específico, que es lo que yo he aprendido, pero es bacano como se van juntando como lo que dice cada libro y al final como lo que es Dios, ¿cierto? Y también traje Ay, no, es para que nuestro mundo moderno. hermosa. Lo peor es que esto fue un regalo que Me me dieron. encanta. Estas son como unas, dice, léeme cuando te sientas, entonces feliz, triste, enfadada, ansiosa, sola, agradecida. Son versículos bíblicos, pues que sé que es como, lo traigo como a lo moderno de, a veces como cuando uno busca de pronto algo como más rápido. Ejemplo, no sé, busquemos uno agradecida. Y acá lo que hace es que pues, te lleva un versículo de la Biblia. Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Entonces aquí dice Salmos 34:1. Entonces, pues obviamente este es el Salmo, entonces la idea es como ir al Salmo, leerlo, y de pronto si uno no entiende, pues como con ayuda de ChatGPT o de cualquier otra herramienta, busca como qué significa este Salmo, qué está pasando en esta historia. Es súper bacano las historias, de verdad que cuando uno empieza como la historia del rey David, es como wow, es demasiado bacano. Por ejemplo, yo viendo The Chosen me hago demasiadas preguntas porque de verdad siento que aunque uno siente que es una historia de toda la vida y que uno conoce, pucha, no, de verdad que hay demasiada historia detrás de eso, hay cosas que yo no tenía ni idea, entonces como que mmm, esa información nueva es demasiado bacana. Y demasiado Entonces, valioso. y demasiado valiosa. Sí, exacto, creo que lo más valioso es entender. Cuando tú entiendes y ya puedes tomar decisiones. Entonces, los invito a que vean The Chosen. Chuchi, de todo lo que has dicho, pues uno, pues es importante aclarar que tu papá en este momento está en proceso de recuperación y que va Sí, avanzando. de hecho, en las primeras citas médicas fuimos a donde un internista súper teso. em, y el man se sentó literal a leer toda la historia clínica de mi papá, de todo lo que le había pasado en la clínica. Cosas que en ese momento yo no sabía hasta que leímos la historia clínica, porque hay cosas que a uno no le dicen. Claro. Eh, pucha, me acuerdo que esa cita fue eterna, porque el señor era así en silencio leyendo. Un señor como de toda la vida, pero muy teso. Y mi papá en ese momento estaba en silla de ruedas, pues, o sea, estaba muy recién salido de la clínica. Y él nos dijo en ese momento como, uff, pues pucha, es que usted le dio de todo. En verdad, es un milagro que usted esté ahí sentado. O sea, nos dijo eso así. Y de verdad que es un milagro que mi papá se dio, gorda, porque te lo juro que a él le dio
es que no fue cualquier cosa, fue súper grave. Y, y no es como, o sea, de verdad, para que esté en ese momento como está y la recuperación que ha tenido, porque mi papá, lo que les contaba, no se podía ni sentar, no podía tragar, mi papá en ese momento camina, habla, es él, obviamente sigue en procesos de como propiocepción y otras cosas, pero al final como que yo sentarme y decir como que puedo tener una conversación con mi papá es pues, un milagro. Es un milagro y creo que lo más bonito de todo es que no es solamente que sea un milagro, sino que ahora tú ya sabes que es un milagro, que es Exacto, que tú ya estás consciente del exacto. milagro de la vida, del milagro de los alimentos, del milagro Sí. de compartir, del milagro de... Sí, y realmente pues también quiero como que ahorita hablamos como el proceso después de que no ha sido fácil, de verdad, ha sido uno de los procesos más difíciles que yo he tenido. Em, Como que lo que digo, como que Dios no nos está diciendo que va a ser fácil, porque realmente ese momento post fue demasiado difícil. Y también a veces como uno armarse de paciencia y decir como que Dios, acompáñame en eso, porque a veces uno no tiene la inteligencia emocional de llevar muchas cosas, pues o sea, ¿a quién lo preparan para cuidar a un papá después de una isquemia cerebral? Pues no, a nadie, pues y eso realmente es casi que, es como cuidar a un bebé, y no solo eso, y como que el desgaste emocional, energético, físico es difícil, pero ese es como que otro pilar en el que si uno, pues como que yo digo, si yo no hubiera tenido a Dios en ese momento de cuidar a mi papá tan intensivamente, no es otra historia. Pues sí fue muy difícil y lloré mucho, pero también me pegué mucho de él, oré mucho. Pues me entiendes, como que fueron dos procesos muy diferentes, obviamente, pero, pero siempre acompañada pues por él. Para cerrar, mira que lo que acabaste de decir, o sea, es perfecto el final, porque cuando dijiste, yo entendí que yo estaba en el lugar que tenía que estar, porque sentí en mi corazón un sentido de pertenencia y una alegría de estar ahí, al mismo tiempo que estaba viviendo uno de los peores días de mi vida, o sea, y cómo conviven al mismo tiempo la alegría y el sentir que pertenezco con el Ujú, dolor y la tristeza y el miedo más profundo de perder al papá. total. Y es como conviven esas dos emociones. Y mira que hoy es lo mismo, es como, pucha, qué felicidad saber que no estoy sola. Y al mismo tiempo, pucha, ha sido muy Muy duro. duro. Como que al mismo, entonces es como al mismo tiempo, y creo que es lo que pues te vino a enseñar Dios, y es Ujú. como todo eso puede convivir. Creo que también como que un aprendizaje súper teso de esto ha sido como que es que no es lo que yo quiera. Y en un punto es como que deja de actuar solo con tus fuerzas, ¿me entiendes? Como que uno se echa demasiadas cosas al hombro y es como que yo puedo, yo. Y está bien como que pues hacer las cosas porque también Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, pero hay un punto que uno dice, Señor, o sea, no son mis fuerzas, son las tuyas, de verdad. Porque, pucha, uno no puede contar. Y está, o sea, como que hacer las paces con eso y como que es que no soy sola, no soy yo sola, como que vamos, hagámosle. Me encanta, Chuchi. Amiga, Sí, gracias. ay, Gracias a ti. porque tu historia es demasiado poderosa. Porque para mí, conocerte los 32, 31 años, No, antes no digamos la edad. desde la guardería, el colegio, la universidad, creamos una empresa juntas, trabajamos juntas. Y, pucha, después de conocer tu historia y ver la Susana que está hoy sentada en este sofá en mi casa, es como, sos otra persona porque tenés como que Ujú. sos vos. Sí, 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 Y eso es todo. es todo. La Eso. verdad, y es lo máximo. Pues Dios nunca llega tarde, siempre está a tiempo. Entonces, no sé, cuando uno, si lo quiere sentir el llamado, hágalo cuando sea. Siempre hay tiempo y espacio. Amiga, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. I love you. Mua.